Muy bien, a modo de esperar a sus compañeros, vamos a volver a entrar al programa Corel. Bueno, mejor dicho, les voy a compartir la pantalla y vamos a seguir viendo estos trucos que nos trae el Corel Draw. Bien, entonces estábamos viendo esta herramienta que también es muy interesante. Se le llama, ahí lo voy a hacer desaparecer, se le llama B-Spline. O sea, es una especie de Es una especie de curvatura, pero referencial a unas líneas angulares. En este caso, si yo quisiera hacer una especie de trazo, fíjense más o menos así, he partido de una recta, luego me voy a otra recta, entonces voy a tener una curva exacta entre una recta y otra. Y así va a ser una especie de elipse encerrado en curvaturas que realmente son compensadas por esas esquinas que se han trazado, ¿no? Y como son todos trazos editables, entonces podemos hacer más cambios. Y lo interesante es que, como es este trazo vectorial, pero basado en esta línea, entonces los bordes son diferentes y puedo trazarles de una manera como la que están viendo, ¿no? Puedo hacer variantes de la figura dibujada en base a ese tipo de curvas. Entonces, bueno, alguien. Bueno, entonces esta herramienta responde a ese tipo de tratamientos, ¿no? Y nos sirve de mucho para hacer eso que les comentaba. Miren, por ejemplo, si quiero hacer una gota de agua, tal vez rápidamente pueda hacerla de esta forma. Y así podemos crear interesantes formas basadas en ciertas simetrías que nos dan las esquinas de los trazos que estemos haciendo, ¿no? Bien, entonces esto está generado por esta curva que se llama B-spline, ¿sí? A ver, otra de las características de estos botones que son interesantes del programa CorelDRAW es precisamente esta otra que se llama polilínea, ¿sí? ¿Y qué hace la polilínea? Fíjense, la polilínea, a ver, lo voy a activar otra vez. Ya. Me, eh, me crea una especie de trazo equivalente o sea, es una especie de combinación entre el trazo a mano alzada y el trazo de una especie de, de línea por punto, digo, armado por puntos, digamos. Sí, miren, yo por ejemplo, en esta ocasión, a ver, lo voy a hacer aquí a un costado. Mejor vuelvo en pasos ahí. Cuando quiera hacer, por ejemplo, una letra, a ver, si yo quiero hacer una J, puedo hacerlo de la siguiente forma. Fíjense muy bien. Voy a agarrar el primer punto, voy a hacer para ser más precisos en el momento de hacer los trazos ayudados del teclado, fíjense, si yo voy a apretar la tecla Shift, entonces el trazo va a mantenerse recto y así no tendría errores de que esté un poquito más arriba, un poquito más abajo, tal vez por el pulso. Y el Shift también me ayuda a hacer trazos de inclinaciones a 30 grados, 45 grados, 90 eh, y hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Y va saltando. Cosa
cosa que los trazos sean paralelos a los axiales o, o a los ángulos más conocidos con la tecla Shift, ¿no? Entonces sí, voy a hacer una letrita, a ver, con esta herramienta y fíjense cómo de preciso es el usar esas cosas. Y ahora le voy a combinar a un clic sostenido haciendo la curvita de la parte de abajo de esta idea de J, por ejemplo. Ya, vuelvo al trazo original, hago nuevamente la curvita y de ahí vuelvo al trazo así y listo. Ahí está mi J. Casi hecho a mano alzada, ¿no? Bueno, siempre hay errores, pero que se pueden subsanar. Y aquí es bien rápido porque puedo agarrar el botón nomás y suprimirle y ya está listo el trazo de mi curva, de mi idea de una letra J, digamos, ¿no? Entonces, de esta forma puedo crear interesantes cositas ayudados por esta herramienta que es la que se llamaría polilínea en este caso. ¿Sí? Fíjense. Y de esa forma puedo jugar con este tipo de elementos. Ya. Bueno, aunque este estilo de J tal vez no exista o necesite tener algunos pulimientos, pero está basado en una aplicación de esta herramienta que sería la polilínea, ¿no? Y lo interesante de esto también es que como es una polilínea, actúa con todos estos detalles que tenemos aquí en el configurador, que de todas las herramientas nos aparece en la parte de arriba. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el tipo de línea, si va a ser segmentado, doble y demás. Si es solo una línea, el principio y el final, el espesor de la línea y esos detalles. Bueno, entonces tenemos todos estos recursos disponibles en el programa CorelDRAW. Ahora bien, vamos a ver la otra herramienta que sería la curva de 3 puntos. Fíjense, cuando quiero hacer uso de la herramienta curva de 3 puntos, quiero, bueno, como su nombre dice, hacer una curva, fíjense cómo es el tratamiento. Le hago un clic sostenido desde un punto. Bueno, primero hago un clic sostenido haciendo el primer trazo. Lo suelto y fíjense, donde le he soltado, ahorita no estoy apretando no estoy haciendo ningún clic, solamente estoy moviendo el ratón. Entonces, donde le he soltado sería el segundo punto. Y el tercer punto es donde estoy moviendo en este momento el ratón. Y así obtengo mi curva en base a 3 puntos. ¿Sí? Y esto nos sirve para un montón de cosas, porque solamente haciendo esto ya puedo hacerme una curvita de algo y listo. Entonces solamente tengo que hacerle un clic sostenido en el principio, apuntando hacia dónde va a ser el final de la curva y luego una vez que le suelte ya determinar cómo o cuánta curvatura va a tener este elemento. Entonces, para eso nos sirve esta herramienta que se llama curva de 3 puntos. Bueno, y como es una línea, responde a todos los como personalizadores que tenemos también en la parte de arriba. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a repasar otros botoncitos que creo nos hemos saltado. Por ejemplo, ya habíamos visto esto de la herramienta forma, pincel deformador, pincel agreste, transformación libre, ¿no? Ahora me voy a
a ir a este segundo botón, que es el que tiene las herramientas de cortar, cuchillo, borrador y eliminar segmento virtual. La herramienta de cortar es casi universal también en todos los programas gráficos. Y bueno, yo creo que todos ya reconocemos esta herramienta, ¿no? Así como está presente en el Photoshop, en el, Photoshop, por ejemplo, o en el Illustrator. Entonces, esta herramienta lo que hace es eh, tener un área en específico que nosotros podemos personalizar para que se corte en función de esta área el tamaño de nuestro documento, ¿no? Entonces, probemos. Le vamos a primero hacer un trazo con un rectángulo o cuadrado y después dice borrar recuadros de corte. Bueno, ya está hecho y le hacemos doble clic. Oye, en este caso, ¿cómo es? Creo que no funciona así. Pero la idea es esa de cualquier tipo de cuadros de corte, ¿no? Bueno, el cuadro de recorte nos va a generar un espacio que podemos manipularlo libremente y en algún momento tendría que poder recortar esto. O por lo menos en las versiones anteriores que manejé hacía eso, ¿no? En esta otra no sé cuál sea el procedimiento, pero la idea es que esto nos permite crear un área determinada que al final se va a convertir en un nuevo documento, pero de ese tamaño solamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tendría que hacer este cuadro de corte. En esta versión que estoy manejando recién, varían algunas cosas, pero eso es lo que hacía antes. A ver, para la siguiente clase les voy a dar una respuesta súper concisa de esto. Bueno, ahora vamos a ver la herramienta cuchillo, pero tenemos que, a ver, voy a ampliar un rato. Listo. ¿Qué hace la herramienta cuchillo? A ver, fíjense, si yo tengo un determinado objeto ya pintado, encerrado en un principio y fin, entonces con la herramienta cuchillo podemos hacer cortes en los lugares que sean necesarios. ¿Y qué hacen? Fíjense, lo que hace, ¿no? Entonces, fíjense, he hecho una sección de eso y esa sección la puedo separar, ¿no? A ver, voy a hacer algo parecido. Voy a hacer algo parecido aquí y voy a cortarle en este sentido. O, o así. Entonces, cada una de estas piezas son ya pedazos que se han cortado, ¿no? Sí, a ver, espero que se haya entendido y los que estuvieron con su máquina a la vista, tal vez le pueden dar una revisada.
Hola, 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 hola. Ahora sí se escucha. Hola, 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 hola. ¿Me confirma si se escucha? Sí, se escucha, licenciado. Ya, sí, he tenido otro problemita con el micro, ahora sí. Bien, entonces esta parte eh, de las herramientas los van a ir ustedes aplicando o viendo cómo funcionan, ¿no? Y han visto esta herramienta cuchillo, es muy interesante porque directamente podemos hacer los cortes donde necesitemos. Y luego agarramos la herramienta seleccionadora y hacemos la sección necesaria. Em, miren, por ejemplo, si yo quisiera hacer a ver, a modo de ejercicio, si yo quisiera hacer eh, bueno, un clásico logotipo que sería el logotipo de hecho en Bolivia, por ejemplo. Entonces puedo hacer lo siguiente, algo bien rápido, fíjense, voy a hacer un círculo, en este caso sí, y le voy a hacer cortes con el cuchillo. Los cortes también, para los cortes también estoy usando la herramienta Shift, ¿no? Y cada uno es una sección, entonces yo tranquilamente voy a poder pintar a cada sección del color necesario. Y ya está. Ya está listo mi idea de logotipo, entonces hago de ahí el otro círculo y le pongo, bueno, no me acuerdo si el logotipo que dice hecho en Bolivia o consume lo nuestro, emplea los nuestros y todo eso, no me acuerdo si la bandera la tiene de fondo o algo así, pero más o menos por ahí es la idea, ¿no? ¿Alguien se acuerda cómo es el logotipo? Bueno, en todo caso, para eso nos sirve esta interesante herramienta. Podemos hacer cortes de tal forma que incluso nos puedan servir para hacerle algún efecto, ¿no? Basados en la figura principal u original. ¿Sí? Y eso es lo interesante de esta herramienta. Ahí el texto está alrededor, ¿no? Sí, sí, tienes razón. A ver, vamos a hacerlo rápidamente, esa idea del logo. Entonces vuelvo a esto, ¿dónde está mi círculo? Oh, ya, a ver, vamos a hacer círculo. Estoy haciendo, en este caso del Corel, a diferencia de los otros programas, para hacer un trazo que tenga altura y anchura constante, cambia el comando. En este caso se tiene que apretar la tecla control. Y con la tecla control recién hace ¿cómo se diría? El mismo ancho y alto, ¿no? Ahora, todavía no hemos hecho la parte del texto, pero bueno, pero es intuitivo, ¿no? Aquí tenemos la letra A y tenemos directamente la aplicación del texto. Por ejemplo, si dijera aquí hecho en Bolivia, a ver, no, a pesar de que en el logo hecho en Bolivia está en la parte del medio, creo, y consume lo nuestro, creo que dice en uno de los textos. Ya, entonces este texto vendría por aquí. Incluso este programa tiene una interesante herramienta que le hace adaptar el texto a esta curvita. Y en este caso se llama, ¿dónde está en texto? Creo que está. Adaptar texto a trayecto, algo así es el comando. A ver, me voy a saltar a unas clases que luego teníamos que hacer. Y listo, ya está. ¿No? O si no, le hacemos adaptar texto al otro, al de abajo. Y ya está. Si tuviéramos que hacerlo en la parte de abajo, entonces le adaptaríamos texto al otro trazo. Y así ya estaría listo nuestro logotipo. No sé en qué color es el fondo de este, de esto que está alrededor, o no me acuerdo, pero así rápidamente
Creo que es algo así el logo. Sí. A ver, dice, se lo mandé al grupo de WhatsApp. Ah, ya, nos han mandado el logo. Así ahora lo estoy viendo. Entonces tiene ah, las letras, está bien como estábamos haciendo, hecho en Bolivia, es aquí, más grande. A ver, voy a cambiar el tamaño de letra. Bueno, esto es intuitivo igual porque en la parte de arriba están todos los configuradores de texto, ¿no? Entonces en esta parte le voy a poner un tamaño que sea más o menos parecido al de arriba y lo voy a alinear. Aquí, en este botón dice centrar, busco y centro, ahí está. Esto lo voy a poner aquí y listo. Creo que todo esto es, le voy a hacer un clic más, creo que todo esto está inclinado y ya. Ahora tendría que hacer otro texto que diga ah, emplea a los nuestros, ese es el otro texto. Ahí. Entonces aquí lo voy a poner un texto y le pego. Ay, no, creo que no está mal. Mejor lo escribo otra vez. Le hago un clic y a los nuestros, así es. Ah, bueno, se me ha pasado un dedo, listo. Emplea a los nuestros. Esto va también en una curvatura hacia abajo. Busquemos dónde, le voy a aplicar la opción en texto que dice adaptar a texto a trayecto y lo mismo, ¿no? Listo. Solo que existe un pequeño problema. Esta parte que dice emplea a los nuestros tiene que leerse no de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Entonces, para que se lea eso, tiene también una herramienta directa aquí el programa que se llama reflejo, pero no me acuerdo cuál de estos dos va a ser el que va a ser. Ah, ya, es esta, miren. Le he puesto el reflejo ese y ya está. Ahora solamente es jugar con la posición y se lo puede agarrar de este control que está aquí al lado izquierdo del texto para, como lo que han visto, separarle de su origen. Y listo. Solo es aquí terminar de buscar el tipo de letra. No, según, bueno, ahí creo algunas variantes de este logotipo. Entonces puedo usar este, por ejemplo, y ya tendría mi tipo de letra de esta forma, ¿sí? Creo que te lleva adornitos aquí, no recuerdo si es a este lado o a este lado. Y si no lleva adornos, entonces tendría que ser el texto un poco más grande o ver alternativas. Fíjense, le hago doble clic y el texto sigue siendo editable. Puedo seguir jugando con el texto. Ahora está en 24, pero le puedo poner 25, por ejemplo. Ah, a ver, el de abajo también. Le puedo igual poner 25 y ya está. Ah, tiene dos puntos, dice. Entonces puede ser que los dos puntos solo sean círculos, ¿no? Círculos pequeños. Un círculo así, tal vez en fondo negro, ahí. Y otro, estoy haciendo un copia y pega y otro punto ahí. Entonces ya tendría mi loguito de hecho en Bolivia. Como esto es un trazo circular de exterior, también puedo jugar con la coloración de eso, ¿no? Bueno, tendría que ponerle detrás, adelante. Esos detalles ya los vamos a ir viendo bueno, en futuros ejercicios, porque después tenemos que hacer ejercicios con los textos. Bueno, esto es un adelanto solamente, ¿no? Pero nos va a servir, nos sirve para que vean la factibilidad de hacer diseños rápidos en el programa Corel. Por eso creo que algunos lo siguen usando. ¿Sí? Eh,
Les cuento que mi micro bueno, no lo sé, se desconecta y se vuelve a conectar y algo pasa. Ahora sí tendrían que escucharme, ¿me confirman? Hola, hola. Ah, ya, sí, sí, gracias, Alexander. Entonces, como les decía, los diseños pueden hacerse, como se han dado cuenta, de manera rápida, práctica y, mejor dicho, aplicando bien estas herramientas, resumimos un montón de procesos. Y eh, por eso sería bueno que unas cuantas herramientas de este programa las aprendamos para poder hacer diseños rápidos y precisos también e igual de compatibles con otros programas, porque la facilidad y factibilidad del CorelDRAW es que también nos permite hacer exportaciones a otros formatos. Incluso puede exportarlos a formatos así como los que manejan el AutoCAD, el 3D Max, el mismo Adobe Illustrator y otros de manera vectorial, ¿no? Bien, entonces han visto una aplicación rápida de uno de las herramientas relacionadas al texto y otro de cómo nos sirve esta herramienta que es el cuchillo. ¿Sí? Ahora podemos hacer otro tipo de trazo. A ver, voy a hacer un círculo, lo voy a pintar de algún color y veamos para qué nos sirve la siguiente herramienta. En este caso es borrador. La herramienta borrador, fíjense, lo que hace es un borrado, pero es vectorial, ¿no? Entonces, dependiendo del grosor del borrador que nosotros le apliquemos, seguramente va a, va a funcionar esta herramienta haciendo un borrado de estas secciones donde nosotros le damos clic sostenido, ¿ya? ¿Sí? Entonces, fíjense, podemos hacer este tipo de trazados en la, bueno, en esta figura como estamos viendo. Y solamente movemos el espesor para hacerle ese tipo de trazos, ¿ya? Y también podemos jugar con la forma del borrador, que no necesariamente tiene que ser un círculo, sino podemos también hacerle en base a fíjense, a cuadrados. A ver, ahora está muy de moda usar, por ejemplo, ¿cómo se dicen? ¿Qué figuras son estas? La cruzandina, por ejemplo. Sí, bueno, aunque no está aquí al centro, pero ya es una idea de cómo pudiéramos hacerlo. Entonces el borrador es una especie de borrador, le llamaremos vectorial, de áreas vectoriales, si ese término es más exacto. Borrador de áreas vectoriales. ¿Ya? Y después tenemos la última herramienta, antes de que acabemos, la herramienta que se llama eliminar segmento virtual. ¿Y qué hace esta herramienta? Fíjense, yo he hecho un clic sostenido haciendo y dibujando un rectángulo y donde le haga un trazo en el lugar, entonces me va a eliminar esa sección que inteligentemente va a seleccionar, como les digo, va a seleccionar inteligentemente la herramienta. Eso es lo correcto. Fíjense, yo hago un clic sostenido acá, ¿sabes? Y solamente me aparece lo interior. Si no, hago el otro, hacia aquí, y me borra otro pedazo de la herramienta. Digo, otro pedazo de la figura esta. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo están trazadas estas cosas. Y podemos hacer interesantes variantes, ¿no? ¿Ya? Entonces, podemos hacer todos estos detalles gracias a estas herramientas. Y también está la herramienta, después más abajo vemos la herramienta Zoom, la herramienta Mano, que tienen sus comandos de acceso rápido también, así como la Z y la H.
Entonces, podemos hacer todos estos tratamientos en en nuestro trabajo, en el diseño que estamos elaborando, ¿sí? Bien, entonces, fíjense muy bien cómo están hechos todos estos, cómo estas herramientas seleccionan determinadas cosas, ¿sí? Entonces podemos hacer ese tipo de secciones, ¿ya? Muy bien, mi contador me dice que solo tenemos 2 minutos, así que vamos a ver, ver algunas cuantas cosas más. Eh, bien, de momento vamos a solamente en función de estas cosas que hemos visto, hacer ya nuestro primer ejercicio. El primer ejercicio, como les había adelantado, tiene que ser para la siguiente clase, ¿no? En este caso, para la clase del día 20, no, miércoles 27. Entonces, el ejercicio para esa clase, como les había anticipado ayer, es de hacer un logotipo, ¿sí? Tenemos que hacer un logotipo de el... Ahora sí, tenemos que hacer un logotipo, el que ustedes elijan, ¿no? Usando estas herramientas. Ya, entonces, estas herramientas que están disponibles acá en el programa, por lo menos hasta la parte de aquí, de donde dice las herramientas de todo este bloque, ¿no? Que es de pluma, spline, polilínea y demás. Esas son los que vamos a usar para nuestro trabajo. ¿Ya? Les voy a dejar algunas cuantas instructivas en el Classroom para que en función de eso se haga la entrega, ¿sí? Ya, entonces podemos, si no se ha entendido algo, me pueden tal vez preguntar ahora. A ver, miren, todavía no nos mandaron el enlace.